Después que Juan ve la primera escena que tiene relación con Cristo Jesús, su revelación, en medio de los candeleros, con las estrellas en sus manos, definiendo que Cristo siempre ha estado y seguirá estando con su iglesia. En el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis encontramos mensajes de esperanza, de amonestación, para que su iglesia siempre pueda estar tomando decisiones de fidelidad por Cristo Jesús. En el capítulo de hoy vamos a estar revisando estos mensajes de Jesucristo a las 7 iglesias. ¿Qué significan? ¿Qué características tenían estas iglesias? Y cómo la Biblia nos habla a través de este mensaje a cada uno de nosotros para el día de hoy. No se separe, quédese en compañía de Lecciones de la Biblia y sean todos bienvenidos al capítulo de hoy. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos amigos. Estamos muy contentos de dar inicio a esta lección número 3. Recuerde usted que estamos en esta nueva temporada acerca del libro de Apocalipsis. Estamos en esta lección revisando los capítulos ahora de la Biblia 2 y 3, capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y para eso hemos invitado a nuestro amigo Eric Rodríguez. Gracias, Eric, por acompañarnos en este capítulo. Gracias, pastor. Estamos felices de poder estar aquí acompañando también a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento y con todo gusto de poder venir a disfrutar de la palabra de Dios. Así es. Y también está con nosotros, toda esta temporada también lo va a estar, pastor Edinson Jaque. Gracias, pastor, por su compañía. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir juntos en el nombre del Señor estas verdades tan maravillosas del libro de Apocalipsis. Cuéntanos un poquito, Eric, dónde tú eres egresado ya de la carrera de teología. Cuéntanos de dónde eres tú y dónde también hiciste estos estudios de teología. Estudié licenciatura en teología en la Universidad Adventista de Colombia. Soy colombiano, creo que ya por el acento Se evidencia. Se evidencia, exactamente. Y bueno, estamos aquí laborando, prestando nuestros servicios al Señor y también a la Iglesia Adventista aquí en la ciudad de Santiago. Estamos felices de poder estar sirviendo a Dios en medio de una comunidad tan linda como lo es la comunidad de los chilenos y estamos a disposición también de todas las personas que nos están escuchando para en esta mesa de estudio compartir un poco acerca de este lindo mensaje. Bueno, contarle a nuestros amigos que Santiago, el Gran Santiago, tiene 2 campos, 2 lugares geográficos en donde la iglesia está trabajando en el área administrativa, ¿no? Se divide administrativamente, quiero decir. Tú eres misionero allí en la Misión Sur Metropolitana y Pastor Jaque, cuéntanos el campo, cómo se llama en la área administrativa, qué comprende aquí en el Gran Santiago. El área de la Asociación Metropolitana que llamamos nosotros es mayormente una buena parte del centro hacia el norte de Santiago, incluyendo todo lo que son las comunas desde el centro, Santiago Centro, en caso de Ñuñoa, Las Condes, Maipú, más o menos lo que corresponde entonces a esta zona que le llamamos Asociación Metropolitana de Chile. También la zona casi al mar, ¿no? Casi llega hasta Melipilla, todo eso sector, y la cordillera también, ¿no? Es un lindo campo, ambos. Sí. Tuve el privilegio de trabajar en ambos campos, fuimos colegas ahí con el pastor Jaque, así que un saludo, ¿no?, a las iglesias
a los hermanos que nos ven, a nuestros amigos también que viven en el Gran Santiago con grandes desafíos y por supuesto a aquellos también que nos sintonizan en el resto de la región de Sudamérica a través de la señal de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, ¿no? Vamos a dar inicio entonces, Pastor Edinson, por favor, si nos dirige en oración para el estudio de esta hora. Oremos. Buen Padre y amado Dios, nuevamente queremos expresar nuestra gratitud a Dios por estos momentos especiales que estamos teniendo en esta nueva serie, Señor, de lecciones de la Biblia. Ahora, al considerar, Señor, este momento especial en que vamos a ver lo que tú dejaste registrado en tu palabra, estos mensajes enviados a estas iglesias, que son mensajes para nosotros hoy día también, queremos rogar tu dirección, tu presencia, tu bendición y tu gracia especial para comprender lo que tú quieres enseñarnos y para incorporarlo en nuestra vida. Bendice a nuestros amigos donde quiera que estén o donde quiera que vayan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a abrir la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 2. Y la primera pregunta a modo de introducción, ¿por qué 7 iglesias? ¿Eran las únicas que existían en el tiempo de Juan? Cuando vemos ahí el caso del apóstol Pablo, ¿será que solamente habían 7 iglesias plantadas por Pablo que fueron ahí instituidas? ¿Por qué se elige el número 7 iglesias? ¿Cuál es el propósito? Sí, y seguramente más de alguno debe estar pensando por qué se dejaron afuera algunas iglesias muy importantes. Colosas. Antioquía, Hierápolis. El 7 es un número especial que ya hemos mencionado un poquito y seguramente lo vamos a ver a través de toda la serie. En verdad, los números son bien particulares en la estructura de la escritura de Apocalipsis. Y el 7 va a representar totalidad, plenitud, perfección en cierto sentido también. De manera que se usan estas iglesias para ejemplificar los mensajes que Dios quiere entregarnos, y ya los vamos a ver. Eran iglesias reales y mensajes para la iglesia reales, pero también eran mensajes proféticos. Y seguramente tenían sus propias características, como hoy en día cada una de las iglesias tienen un mismo propósito, una misma finalidad, pero diversidad en medio de ellas, ¿no? ¿Cómo también estas características son importantes para el mensaje? Claro que sí, así como el pastor hacía mención hace un momento y complementando un poco en cuanto al número, comprendemos que dentro del marco profético los números cobran mucha importancia y el número 7, así como él lo mencionaba, hace referencia a la perfección, en este caso refiriéndose a la iglesia de Dios en sus diferentes etapas en la historia. Hay un detalle interesante también y es que desde el origen de la autoría del libro de Apocalipsis que se da en el territorio, hablando de geografía, en lo que es Patmos, la isla de Patmos, encontramos que las iglesias más cercanas, por decirlo de esta manera, hablando geográficamente, de la isla de Patmos eran estas 7 iglesias que son seleccionadas. Y hay un detalle bien especial para señalar que es que estas iglesias se encuentran ubicadas en el orden en el que son mencionadas, haciendo, digámoslo así, como una media luna, iniciando por recorrido. Éfeso y continuando en el mismo orden en el que son mencionadas. Un detalle bien interesante, y cada iglesia, así como usted también lo mencionaba, cuenta con una aplicación histórica, una aplicación también profética y también una aplicación general, que cada persona de manera individual pueda asumir estas características e incluso de manera eclesiástica. Hay iglesias que también en la actualidad de manera particular pueden estar sufriendo o viviendo estos mismos dramas que vivían estas iglesias. Tú tocas un punto muy importante porque al leer literalmente, ¿no? Nosotros vamos a encontrar que dice, escribe al ángel de la iglesia tanto, después escribe al ángel de la iglesia tanto, es decir que cada carta está asignada a una iglesia. Algunos autores, teólogos, estudiosos, señalan, y debido a que la división por capítulo fue posterior al escrito original, de que el mensaje a las 7 iglesias
era una sola unidad, con diferentes características, pero en el fondo era un mensaje también que trascendía. Es decir, yo podía estar siendo, por ejemplo, de Éfeso y estar leyendo la carta a la Odisea, e igual era un mensaje para nosotros, ¿no? Y ahí está el criterio para entender de que es algo universal. Universal. Tiene una aplicación histórica, es una carta que va dirigida a una situación histórica del primer siglo, profética, que va a mostrar distintos episodios, épocas de la historia cristiana, y también universal. Entonces es interesante cómo se hacen esos estudios, van avalando el propósito de las cartas, ¿no? Tiene una estructura también, es interesante que los mensajes a cada una de las iglesias tiene ciertas partes. ¿Qué nos dicen esas partes con respecto al propósito del mensaje? En verdad, estos mensajes son cartas, están organizadas como una carta a cada uno de estas iglesias. Y qué bueno que lo que mencionabas recién, subrayarlo, que los mensajes son a iglesias reales, a necesidades y situaciones que estaba enfrentando la iglesia en los días de Juan. El mismo texto va a avalar todo lo que estamos conversando en esta introducción. No es cosa que, claro, citamos tal vez o mencionamos autores, estudiosos, etcétera. Pero fíjense que, ya yendo a la Biblia, al ejemplo, el capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahí hay un contexto, ahí hay una situación histórica, ahí hay una realidad inmediata. Pero luego en el verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante que pasa de lo local, de lo histórico, ahora pasa, dice, hay un mensaje, como tú bien dices, una estructura, promesas, etcétera, amonestación, advertencia, consejos, y luego dice: el que tiene oído, oiga. No está diciendo, podría haber dicho, a ver a los de Éfeso, oigan, y queda automáticamente el mensaje restringido históricamente solamente a eso, y después sacar solo aplicaciones homiléticas. Pero aquí nosotros encontramos que se abre la chance, Dios mismo está abriendo con una llave de hermenéutica, de interpretación, para que los 7 mensajes que contienen la misma descripción, la misma frase, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Vamos al verso 8, insistimos e invitamos a nuestros amigos que en la plataforma de YouTube se encuentran los capítulos anteriores de esta temporada. Por lo general, las 7 iglesias se estudian en una sola unidad. Nosotros ya estudiamos la primera, que es la carta a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, vamos a continuar en este capítulo, en el verso 8, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Algunas características, situaciones que estaba viviendo la iglesia en Esmirna. ¿Qué características tenía esta iglesia? ¿Por qué esta descripción de lo que ellos estaban viviendo? Sí, adelante. Hay un detalle bien interesante para señalar en cuanto a la iglesia de Esmirna, y es que, bueno, hablando en términos históricos, encontramos que la iglesia de Esmirna la ciudad de Esmirna era una ciudad hermosa y era muy rica. Entonces, partiendo de esto, podemos encontrar que dentro de la cultura de las personas, dentro del estilo de vida de las personas, tenían esa particularidad de gozar de bienes, de gozar de placeres a causa de la abundancia que tenían en medio de su ciudad, y la iglesia no estaba exenta de esta realidad que vivían. Una especie de materialismo, ¿no? Exactamente. Ahora, es interesante, ¿no? Lo mencionamos, pero de forma bien rápida, pero en cada uno de los mensajes es Cristo que se presenta con características
que son para suplir la necesidad de la iglesia. En este caso Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué se presenta de esa manera? Hablando en términos de la historia de Esmirna como ciudad y también como iglesia, por la hermandad que se encontraba allí, la ciudad de Esmirna gozaba de una particularidad, y era que era una de las ciudades donde estaba más arraigada la adoración al emperador. Entonces, en contexto de esto, de que las personas están adorando al emperador, encontramos que en la introducción el Señor Jesús se presenta, porque Él es el autor principal de este mensaje. El Señor Jesús se presenta como el primero y el postrero, es decir, el que es, el único. Entonces ese es un detalle bien interesante, donde está permeada la adoración al emperador. Jesús menciona: yo soy el primero y el postrero. Vamos a hacer un alto, pero qué interesante, y vamos a dejarlo planteado para desarrollar el siguiente bloque. Tú mencionaste que especialmente en Esmirna y también en Pérgamo comenzó en esas ciudades fuerte la adoración o la idolatría al emperador. Así es. ¿Qué produce este conflicto de adoración? ¿Hasta qué punto puede llegar? ¿Por qué Cristo se presenta como el que murió pero resucitó? ¿Será que ahí había un conflicto de adoración que llevaba incluso a los fieles a la muerte? Los cristianos comenzaron a tener varias dificultades. Entre una de las dificultades era esto que los emperadores comenzaron a exigir, que cuando morían formaban parte de la divinidad, pero antes ya comenzaron a exigir adoración. Y los cristianos tenían muy claro quién debía ser adorado en ese entonces. Gayo Calígula fue el primero, después vino Diocleciano, que exigió también la adoración, el mismo que desterró a Juana Patmos. Así es. Bueno, vamos a continuar entonces en el siguiente bloque. Interesante, porque estos son emperadores que se caracterizaron por las persecuciones. ¿Qué tuvo que enfrentar, qué desafíos la iglesia de Esmirna, de Pérgamo y las siguientes? Ya continuamos. Usted continúe en Nuevo Tiempo, nosotros hacemos un alto, ya volvemos. Ya estamos de regreso, estamos recordando, estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Así que le invitamos para que pueda estar con su Biblia allí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Es interesante, uno de los mensajes a la iglesia de Esmirna, el verso 10 le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Interesante consejo, advertencia. El capítulo 1 decía: yo estoy con vosotros, yo estoy con la iglesia hasta el fin del mundo. Ahí hay una aplicación histórica. Claro. Pero el que Cristo esté ministrando y el Espíritu Santo en la iglesia significa estar exentos de problemas, dificultades, incluso de ser muertos por causa del testimonio de Jesús. Y yo creo que en el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis encontramos el mensaje o el tema principal del mensaje que envía a la iglesia de Esmirna. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, el Señor Jesús está dando un pronóstico de padecimiento para esta iglesia, pero ahí le da un mensaje de aliento, lo que usted mencionaba, un mensaje de no pierdas la esperanza, un mensaje de ten ánimo, porque yo estaré con vosotros en medio de la dificultad, en medio de la aflicción. Incluso cuando andes en el valle de la sombra de la muerte, yo estaré allí. Incluso si te conviertes en mártir, dice el Señor, allí yo estaré. E incluso hace referencia a la etapa difícil, a la crisis difícil que viviría la iglesia en medio de este tiempo, que fue una etapa de persecución, como el pastor lo mencionaba, por parte de la persecución de Diocleciano y de todos estos emperadores que intensificaron cada vez el ataque o la ofensiva hacia el pueblo de Dios. Históricamente, ¿cuál es este periodo, pastor? Se cree que estos 10 días corresponderían a 10 años de las persecuciones, puntualmente en este caso de Diocleciano. Pero tal como se mencionaba antes, gran parte de los primeros cristianos y de los líderes fueron muertos a manos del emperador. Podemos tomar el mismo caso de Juan el Bautista, que fue degollado. Pablo también fue decapitado.
tiempos de Nerón. Tenemos las persecuciones de Decio, Diocleciano, Trajano, Nerón. Momentos muy complicados que comenzó a vivir la Iglesia cristiana. Recordemos que el origen de la Iglesia cristiana es un origen evidentemente judío. La mayoría de los apóstoles eran judíos, nuestro Señor era judío, y comenzaron a tener dificultades incluso con el mismo judaísmo y con el Imperio Romano. El año 70 va a ser la destrucción de Jerusalén. Los cristianos no se unen a los judíos y ahí incluso se crea una bendición adicional que se va a recitar en el judío, que es más bien una maldición en contra de Cristo y los cristianos, y se produce esa ruptura, esa separación. O sea, hay conflictos externos, hay conflictos internos dentro de la iglesia, por lo que estamos viendo en cada una de las iglesias, pero también del imperio hacia los cristianos. Correcto. Ahora, habíamos dicho que proféticamente, y cuando decimos proféticamente, su aplicación a través de la historia, Éfeso se había extendido desde el primer siglo, desde el año 31 hasta el año 100. En el caso de Esmirna, ¿cuál es el periodo histórico que está abarcando de acuerdo a las características que arroja acá? Muy bien, Esmirna comprende desde la muerte del último apóstol, que es el apóstol Juan, en el año 100 aproximadamente, y desde el año 100 inicia lo que es esta etapa de la iglesia que comprende la iglesia de Esmirna hasta el año 313, que es donde finaliza con el edicto de Milán, propiciado por parte del emperador Constantino, ¿no? Que es el que da libertad religiosa a los cristianos y ya la persecución deja de ser. Y allí también, como lo mencionaba hace un momento, se da la culminación de aquellos 10 días, en términos proféticos, 10 años que inician desde el año 303 hasta el año 313. 313, exactamente, para completar ahora, los 10 años. Sí, ahora ahí es que debemos de tener un poco cuidado, aun cuando hay fechas que son bastante definidas. Que corroboran, claro, sí, algunas. Tenemos que tener cuidado en pensar que cada iglesia termina en cada uno de los momentos, ¿no? Hay fechas importantes que nos señalan eventos. Especialmente a veces tenemos dificultades con ciertas gráficas, con ciertos esquemas que se presentan en forma rígida, después cuando veamos los sellos o las trompetas. Hay eventos, sí, sin lugar a duda que hay eventos, pero a veces incluso una iglesia avanza un poco más y la otra. Sí. La profecía tiene esa particularidad, sí. Las profecías de tiempo, que están corroboradas por hitos, pero a la vez históricamente cada hito no es instantáneo, sino que es fruto de un proceso de transición, y cuenta con una flexibilidad allí. Bueno, en la cultura, muchas culturas antiguas, ¿no es cierto?, ocurría en el caso de los reyes las corregencias. Claro. No era que, y ahí se topaban, podemos decir, o se fusionaban acontecimientos, eventos, años, ¿no? Entonces, es una de las precauciones que debemos tener, ¿no? Porque muchas veces decimos, este es el año, sí, porque pero es un proceso. La hostilidad hacia el cristianismo no se termina, digamos, en el 313. En forma general, sí, persecuciones directas, pero continúan teniendo problemas, sí, los cristianos a medida que van avanzando. Y está reflejado en la siguiente iglesia, ¿no? Está reflejado allí, dice el verso 12 en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia, bueno, antes, ¿cómo termina la iglesia de Esmirna? Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque sí con la primera muerte ellos estaban sufriendo ese daño, pero el Señor le dice, yo estuve muerto, yo resucité, y aunque a ti te maten, sé fiel hasta la muerte, porque si eres fiel, no sufrirás daños de la muerte. Yo te voy a dar la corona de la vida, el versículo 10. Para nuestros amigos y para cada uno de nosotros en general, saber incluso que los muertos están al cuidado de Dios es algo maravilloso, ¿no? Nuestros seres amados que han bajado el descanso. No, las llaves de la muerte no están en las manos del diablo, están en las manos de Dios. Y la siguiente iglesia, decíamos entonces, dice que Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Qué características está representando aquí Pérgamo? ¿A qué trono de Satanás se está refiriendo especialmente?
Muy bien. Pérgamo era una ciudad así como Esmirna se caracterizaba por la idolatría. Pérgamo también contaba con ese toque de idolatría. Era muy común que la mayoría de su población adorara de manera especial a un dios griego que ellos consideraban como el dios de la sanidad o el dios de la curación, que se le consideraba el Salvador. Es el dios Asclepio. Asclepio, exactamente, y era el popular, incluso tenían un santuario y se constituía como en un monumento que otras personas venían desde otras ciudades muy lejanas, desde lugares muy lejanos, llegaban a rendir sus cultos de adoración o cultos de sanidad, porque era el dios de la sanidad. De hecho, uno de los emblemas era una serpiente, ¿no? Sí. Exacto. Que hoy en Esclepio día, es el mismo Esculapio en romano, ¿no? ajá, Así es. y que Para de el hecho Imperio Romano. hoy en los símbolos de la salud, De la salud, de la farmacia, de está la la farmacia, serpiente. exacto, es la misma serpiente, ¿no? Como, es un claro ejemplo muy, muy sencillo De la de influencia. cómo hemos recibido estas influencias paganas, ¿no? de la idolatría. No obstante, dice, te has mantenido fiel, ¿no? Ahí hay una lucha. ¿Y por qué razón entonces Cristo se presenta como aquel que tiene la espada aguda de dos filos, ¿no? ¿Cuál era la lucha y por qué y qué se representa esta espada? Cristo con una espada. Es precisamente en medio del gran conflicto que se vive allí, en medio de esta ciudad donde se vive idolatría, donde se vive también una lucha intensificada por serle fiel a Dios por parte de una linda hermandad que se encuentra allí en esa iglesia de Pérgamo. Es donde cobra importancia este símbolo que utiliza Jesús como la espada de doble filo que puede cortar incluso cualquier tipo de prejuicio que se tenga o cualquier tipo de cultura o costumbre de adoración o de idolatría o de paganismo. Él dice, siendo yo la espada de dos filos, puedes mantenerte firme, porque yo voy cortando, ese es el efecto final de la espada, yo voy cortando para que tú te mantengas firme. Podemos ver aquí, pastor, también una especie de culturización. La pregunta es, ¿todos fueron fieles? ¿O será que dentro de la misma iglesia cristiana habían algunos que transigieron con el paganismo? Sí, y especialmente, vamos a ver en las otras iglesias también, con el paganismo y con ciertas costumbres sociales y culturales propias del momento, como el pertenecer a ciertos grupos especiales, y estos grupos tenían celebraciones, tenían fiestas, fiestas no muy sanas, de inmoralidad sexual algunas, de comida sacrificada a ídolos, de influencias paganas, y quienes no participaban se les restringía poder participar de ciertas actividades, particularmente en el área comercial y de negocios, tipo sindicatos, ¿no? Hay un dato que el mensaje a la iglesia de Pérgamo nos permite evidenciar que no todos permanecieron fieles, porque en la parte de la estructura que habla acerca de la reprensión o un llamado de atención, habla de que, por ejemplo, Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Y encontramos una particularidad, y es que estos Nicolaitas son mencionados también en el mensaje a Éfeso. Sin embargo, a Éfeso se menciona como un cumplido de que no se han contaminado con estas ideologías o enseñanzas, las rechazan. Sin embargo, la hermandad, algunos de la hermandad de Pérgamo, las recibieron y se hicieron a ellas, a estas ideologías o estos pensamientos de los nicolaitas. Ahora, la aplicación profética histórica, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué periodo de la iglesia en la cual lo que estaban viviendo en Pérgamo en su situación local ahora trasciende a una época histórica? Tendríamos que tomar desde donde dejamos la iglesia anterior, del 313, en este caso 313 aproximadamente al 538, que va a ser el periodo que vamos a ver más adelante de esta profecía de 1260 días, que nos va a llevar después hasta 1798. Los nicolaitas justamente se mencionan con alguna de las cualidades. Hay distintas visiones en relación a ello. Uno, que tenían ciertas tendencias liberales, especialmente en el área de la sexualidad, Moralidades. pero aspectos morales, y otro en aspectos éticos también, en el sentido de que, bueno, ¿qué tanto tiene?
Si total yo voy y no necesito participar de lo mismo. Entonces, de repente comienza a haber un hilo muy fino. No es que tengamos necesariamente que aislarnos, pero si el ambiente, y nosotros estamos eligiendo ir, va a proporcionar un ambiente que nos va a fortalecer nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con el Señor. Debemos ser sabios en el Señor en ese sentido. Entonces ellos eran, en cierto sentido, fáciles negociadores y podrían transigir con ciertos principios. Ya para añadir un dato más, se han presentado algunos detalles de perspectiva en cuanto a la moralidad que ellos manejaban, la liberalidad también que tenían, pero en cuanto a su pensamiento o los principios doctrinales también tenían ciertas particularidades que hacían que se desconectara del principio bíblico o de las escrituras con las que se contaban. Por ejemplo, tenían un problema en cuanto a la interpretación de lo que era la naturaleza del Señor Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Tenían una especie de pensamiento gnóstico que figuralizaba lo que era la presencia de Dios durante su ministerio aquí en la tierra. Entonces tenían también ese detalle en cuanto a sus creencias, por decirlo de esa manera. Y históricamente dice el verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vemos que al comenzar este periodo ya se comienzan a aceptar estas costumbres paganas y la iglesia se separa, ¿no?, de este grupo fiel y el Señor tiene que pelear, batallar, ¿no? Posteriormente se define como la bestia del mar, que durante 1260 años, o sea, hay un conflicto, una lucha, y el Señor dice, arrepiéntete. Hay un llamado a aquel fiel que se mantiene con esta espada, la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Hay conceptos que se van introduciendo dentro del cristianismo. Como se mencionaba recién, las ideas gnósticas estaban fuertemente influenciando el cristianismo en este momento especial de la historia. En verdad, cuando el diablo influye o envía a Juan a la isla de Patmos desterrado por el testimonio, como hemos estado viendo, era un momento cuando más se necesitaba de la presencia del apóstol en medio de la iglesia. Y bueno, pero gracias a Dios, Dios nunca se duerme. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, es muy especial leer cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan. Había unidad doctrinal. Aquí ya comienza a haber algunas dificultades. Comienzan a entrar conceptos docetistas, gnósticos dentro del cristianismo. Cristo no era Dios, Cristo se parecía a Dios. Sí. Cosas similares, ¿no? Sí, bueno, el siguiente mensaje es a la iglesia de Tiatira, el cual dice, yo soy el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Yo conozco tus obras y amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Interesante, una iglesia que ama, que sirve, que tiene paciencia, que sus obras son especiales, pero que a la vez tolera, está tolerando, ¿no es cierto?, dice literalmente a esa mujer, Jezabel. ¿Qué está representando? ¿Qué conflicto estaba existiendo aquí en Tiatira y está representando también un problema en la época histórica de la iglesia cristiana? Cuando se utiliza el elemento de Jezabel o el símbolo de Jezabel, porque se está haciendo referencia a lo que es Primera de Reyes, el capítulo 16, donde la esposa del rey Acab está interviniendo y está tomando una figura religiosa como sacerdotisa, implementando algunas ideologías que iban en contra de lo que era la voluntad de Jehová, el Dios de los hebreos. Toma este mismo símbolo ahora para traerlo a la iglesia de Tiatira y señalar de que alguien tomaría también un papel religioso que implementaría o pondría algunos
elementos que serían contrarios a lo que es la voluntad de Dios y a lo que es la palabra de Dios. Entonces, a través de esta figura de Jezabel está haciendo referencia o alusión a alguien que se levantaría y tomaría un papel religioso, Claro. sacerdotal. Bien interesante porque es muy claro este símbolo que se utiliza. Vamos a hacer un corte, amigo, y ya seguimos en este desarrollo del mensaje de las 7 iglesias, especialmente respondiendo a qué se refiere la Biblia cuando habla de Jezabel. Así que ya volvemos. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya volviendo de esta pausa, estamos en el último bloque de Lecciones de la Biblia, la lección número 3, que estamos hablando acerca del mensaje de Dios a las 7 iglesias. Y recordar que usted puede tener esos lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de nosotros. Póngase en contacto, llámenos, mándenos un mensaje a través de correo electrónicos para que podamos extender este lindo obsequio, regalo completamente gratis hasta su casa, ¿no? O donde quiera que nuestros amigos estén. Jezabel, en la historia del pueblo de Israel, fue algo catastrófico, también en la experiencia de Elías. Y entonces se está mencionando aquí un periodo de la historia de la iglesia cristiana, en donde iba a haber un periodo desastroso, en donde se iba a contaminar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Este es el periodo en torno al 538 en adelante, en que comienza a haber influencias paganas a introducirse dentro del cristianismo y doctrinas que no están dadas en la palabra de Dios. Y es uno de los periodos más extensos también, ¿no? Sí, un descuido de la palabra del Señor. Y cuando descuidamos la palabra de Dios, la palabra de los hombres comienza a tener cierta primacía, digamos. Y cuando eso ocurre en el ámbito espiritual, es un desastre. Aquí se comienza a dejar de lado los mandamientos de Dios. Hay varios aspectos que se dan. Las tradiciones reemplazaron al sacerdocio de Cristo, a la Biblia. Un sacerdote humano va a reemplazar al sacerdocio de Cristo. Las obras se van a considerar como medios de salvación. Las reliquias sagradas van a tener un aspecto bien particular, un tanto desastroso y hasta casi jocoso en algún momento, porque cuando se tenían esas reliquias, dicen que especialmente ciertos trozos de la madera de la cruz de Cristo, había tanta madera que alcanzaba para llenar y entra, más de un camión, ¿no? Entra madera. La superstición, correcto, todas esas cosas, ¿no? Ahora, siendo claro, esta es la época donde la Iglesia Católica, la tradición católica reemplaza la Biblia, claro, en donde paralelamente también esta misma poderío político-religioso persigue a los cristianos. ¿Cuál es hay una recomendación, dice, pero a vosotros, verso 24, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con varas de hierro, serán quebrantados. Bueno, interesante, ¿no? Y le daré la estrella de la mañana. Es una promesa que también se repite más adelante en el Apocalipsis de gobernar con Cristo,
porque tal vez en esa época el gobierno político, religioso, estaba haciendo estragos dentro de la misma, del grupo de los fieles de Dios, ¿no? Y aquí encontramos también un llamado antes, previo a la promesa, encontramos un llamado donde dice retenedlo hasta que yo venga, un llamado a la paciencia para esta iglesia, porque seguramente aquellos que se mantendrían fieles al Señor en rectitud a Dios iban a tener que contar mucho con este elemento de la paciencia, ya que esta figura que ahora se representa a través de Jezabel, esta figura religiosa, impondría una carga fuerte sobre estas personas. Incluso en el contexto histórico nosotros vemos que esta etapa se conoce como la etapa del oscurantismo, ¿no? Porque la verdad fue para el pueblo religioso, fue una carga lo que se impuso y estuvieron siempre ahí aplacados. Así que se hace ese llamado a la paciencia y la linda promesa a recibir los beneficios o la bendición final de Dios por esa paciencia y haber soportado en rectitud a Dios. Pero no solamente la historia de la iglesia continuó, sino también los mensajes, ¿no? Y la siguiente iglesia, Sardis, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A qué se refiere esta situación ahí en la iglesia de Sardis? Hablando en el contexto histórico, encontramos que la ciudad de Sardis era una ciudad que vivía de su pasado. Es decir, el pasado de la iglesia de Sardis estuvo lleno de muchas glorias, lleno de muchas riquezas. No quiere decir que en el presente, cuando se está narrando el mensaje, no tuviera riquezas. Era una ciudad rica aún. Sin embargo, las riquezas anteriores eran muchas y ellos vivían de la historia, vivían de su pasado. Entonces, por eso también se hace referencia a que tiene nombre de que vive, pero en realidad está muerta, porque su actualidad es vivir del pasado. Cuando vivimos del pasado, nuestro presente está muerto. Esa es una de las enseñanzas que nos presenta. También presenta en el término histórico, encontramos una particularidad, y es que se hace un llamado a estar alerta, un llamado a velar. Había una situación bien interesante, y es que la ciudad de Sardis había sido construida sobre una colina, es decir, en lo alto. Y ahí encontramos que cuando ellos se encuentran en lo alto, se encuentran en una posición, hablando en términos bélicos, bastante privilegiada, ¿no? Porque podrían estar un poco confiados, podrían estar un poco tranquilos, porque para acceder a ellos era muy complejo, porque tenían que planear un ascenso. Entonces, esa situación de comodidad les hizo tener tranquilidad y autosuficiencia y dejar de velar. Por eso el llamado es a velar, a estar atentos, a despertar. El consejo también es: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Sí, quizás aquí hay algo que siempre debemos tener en mente. Desde ya la segunda iglesia en adelante, cuando entramos en un periodo de apostasía, de alejamiento de las verdades bíblicas, Dios siempre ha tenido un remanente. Incluso desde 538 a 1798 es el periodo en que la iglesia o la mujer, ¿no es cierto?, va al desierto donde es sustentada por Dios. Es decir, la iglesia del Señor va a tener que estar adorando en lugares escondidos, lejos de los lugares poblados, y tenemos el caso de los valdenses, ¿no? Con qué pasión ellos defendían particularmente lo que tenía que ver con la Escritura, cómo se apegaban ellos a lo que Dios había dejado registrado en su palabra. Estamos entendiendo que hay tradiciones humanas que ellos no siguieron en ningún momento, sino lo que la palabra del Señor decía. Creo que también es un llamado a nosotros y a nuestros amigos a volver a la Escritura, a volver a la palabra de Dios. Bueno, yo les dejo planteado, hay el último mensaje, si bien está Filadelfia, que es el penúltimo, el último mensaje es la Odisea. ¿Qué tiene
tal vez en una frase para resumir una cada uno, ¿no? ¿Qué tiene de especial el mensaje de la Odisea? No quiero decirlo, ¿no? Pero especialmente para nosotros. Bien, de manera rápida, encontramos que para las otras iglesias o los mensajes de las otras iglesias cuentan por lo menos con un toque positivo. La iglesia de la Odisea tiene una particularidad y es que no menciona ningún tópico positivo para esta iglesia. Todas las cosas que se mencionan son negativas, entonces es una condición bastante lamentable y ahí percibimos la degradación que sufre la iglesia hasta llegar a una degradación total como lo es. Pero no se le mencionan pecados particulares a la iglesia de la Odisea, sino una tibieza espiritual, un conformismo. Ahora, sin embargo, tenemos que destacar que Dios ama a esta iglesia y que en el capítulo 3, en el versículo 21, dice que Dios está llamando a la puerta y cuando alguien nos dice a nosotros, ¿dónde estás? Estoy aquí en la puerta, está cerquita. Así que si hay una virtud maravillosa es que Cristo está muy cerca. En el mensaje de la Odisea, Dios ama a su iglesia, a pesar de su condición que Dios quiere cambiarla, pero Él está cerquita nuestro. El tiempo se nos ha ido, es precioso este estudio de las 7 iglesias con tremendas lecciones para nosotros. Vamos con el resumen que nuestro pastor Joel ya está listo para entregarnos el resumen de esta lección. Así Pastor es. Joel. Gracias, Eric. Gracias, Pastor. Y queridos amigos, acompáñenme entonces para ver este desafío que tenemos, ¿no? Son 7 mensajes, a pesar de que la lección número 3, el capítulo de lecciones de la Biblia, hemos repasado 6, ¿no? La primera iglesia estuvo en el capítulo anterior, ¿ya? Por las características propias que esta tenía. No obstante, vamos a hacer una especie de resumen. Aquí estaba Juan, ¿no? En Patmos. Ahí él estaba desterrado aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Y si ustedes se dan cuenta, el orden que mencionábamos en la introducción, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Una especie de una ruta, ciudades muy importantes, ciudades trascendentales en donde estaba la iglesia de Cristo en diferentes contextos. Es más, los contextos, las situaciones locales, servían no solamente para mostrar una situación espiritual local, sino también características de la iglesia a través de un desarrollo histórico, anuncios proféticos aplicados a través de la historia. Y por supuesto, también nosotros, si bien en la aplicación profética estamos viviendo en el tiempo de la Odisea, podemos perfectamente encontrar mensajes: sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. Diferentes mensajes aplicados también para la iglesia el día de hoy. Una de las características que estaban mencionando es la Odisea. Estamos viviendo en aquella época, ¿no? Ustedes pueden ver aquí abajo algunos parámetros históricos. Ya mencionamos de que no son fechas absolutas, sino que marcan procesos históricos en donde se aplican cada una de las características de las iglesias. Y ustedes se dan cuenta acá, en la iglesia de la Odisea, que va desde el año 1844 aproximadamente, hasta nuestros días. Es hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, ya los primeros capítulos del libro de Apocalipsis nos están mostrando, primero, que Cristo está vivo y es un Dios real. Y no solamente eso, no solamente es un Dios que podríamos tal vez malentender, un Dios distante que está en el santuario celestial. La primera imagen como Cristo se presenta es en medio de su iglesia. Y aquí se ve ratificado a través de la historia que Cristo ha estado preocupado de su iglesia, para amonestarla, para reprenderla, para advertirle, pero también para aconsejarla y darle hermosas promesas. ¿Sabes tú cuál es la promesa para nosotros hoy? Que al que venciere le daré que se siente conmigo, así como yo me he sentado victorioso en el trono de mi Padre, ¿no? Por lo tanto, este es el panorama del mensaje a las 7 iglesias. Fíjense la importancia de las promesas. Cuando la Biblia nos dice que producto del pecado, nos privó del árbol de la vida, el Señor viene a través del libro Apocalipsis y dice que nos devolverá el árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El pecado nos sentenció a la muerte. Y cuando habla, dice a la iglesia, Él les dará la victoria sobre la segunda muerte. Es decir,
no solo sus características cuando se presenta a las iglesias es la solución para su problemática, sino que también es la resolución, la solución definitiva al problema del pecado. Otro ejemplo, el pecado nos fuerza a ganarnos el pan, ¿no? Y acá dice, miren la comparación, en cambio la gracia reflejada en el mensaje a las 7 iglesias nos provee el maná escondido, el sustento espiritual. Nos robó el dominio y acá nos promete el poder sobre las naciones. El pecado nos dejó desnudos y acá nos podemos vestir con vestiduras blancas. El pecado nos expulsó de la presencia de Dios y la gracia nos hace columnas en el santuario de Dios, estar frente a Él, servirle día y noche durante la eternidad. El pecado, por último, nos devolvió, nos lleva al polvo de la tierra a través de la muerte. En cambio, la gracia nos coloca en el mismo trono de Dios. Todas estas promesas, si ustedes se dan cuenta, están contenidas en los mensajes a las 7 iglesias. Querido amigo, podemos darnos cuenta que nuestro Dios, Cristo Jesús, es un Dios real. Él está vivo, está intercediendo en el santuario celestial, pero dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, que si escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que hoy te está hablando a tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer caso omiso? En toda la Biblia, cuando se dice hay que oír la palabra de Dios, no es simplemente escucharla, porque mucha gente ha escuchado acerca de Jesús. En la Biblia, oír la palabra de Dios significa también practicarla, tomar decisiones, cambiar muchas cosas en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Será que tú vas a oír ese toque en tu corazón? ¿Será que tú vas a abrir la puerta a Cristo Jesús y aceptar de que estamos viviendo los umbrales del tiempo del fin, que Cristo muy pronto viene y así como ha estado con su iglesia a pesar de los problemas y dificultades que tuvo que enfrentar, Él está hoy con nosotros? En medio de tus problemas, tus dificultades, Él está a la puerta de tu corazón. ¿Deseas abrirle? Si es así, te invito entonces a que podamos orar a nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios, muchas gracias te damos porque tú has estado, Señor, guiando a tu iglesia. Gracias porque tú has estado presente con tu poder para resguardarla, para cuidarla y bendecirla. Y en esta hora, Señor, tenemos bendiciones, tenemos privilegios que están profetizados para tu iglesia. No obstante, Señor, debemos salir de nuestra tibieza espiritual, de nuestra indiferencia, de tal vez por mucho tiempo haber estado escuchando la voz de Dios. Pero es ahora, Señor, cuando queremos salir de ese estado y poder abrirle el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada amigo, a su familia, para que esta decisión que hoy es tomada traiga gran bendición en medio de los problemas y dificultades que podamos estar viviendo. Pues lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Ha sido un lindo capítulo. Eric, gracias por tu compañía. Quedó una invitación para nuestros amigos, ¿no? Vamos juntos a invitarlos a que puedan entrar ahí a www.encuentrounaiglesia.com. ¿Saben por qué? Porque estamos deseosos de reunirnos con ustedes, de vivir lecciones de la Biblia ahí en la iglesia adventista más cercana a su domicilio. Así que nosotros nos despedimos. Será hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.